Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga y bienvenidos a esta prédica número 12 de este tiempo de cuarentena. Estamos desarrollando las cartas del Apocalipsis y hoy vamos a ver la número 5, la cual es la carta a la iglesia de Sardis. Como lo hemos dicho en otras prédicas pasadas, considero que el mensaje de todas estas cartas es un mensaje que es pertinente para la iglesia de todos los tiempos, pero en especial de la iglesia de los últimos tiempos, porque considero que estas cartas preparan a la iglesia para la venida del Señor, para los tiempos del fin. Y cada una de estas cartas tiene un mensaje que apunta a corregir algo en la iglesia. De esta manera el Señor la está preparando, como Él mismo dice, sin mancha ni arruga para presentársela a sí mismo. Así que les invito a que vayamos a la carta a la iglesia de Sardis y vamos a leerla juntos. Leamos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, esta es una carta bastante dura a comparación de las otras, que si bien algunas habíamos visto que eran duras, esta creo que es la más dura de las 7 cartas. Y quiero que la vayamos meditando, vayamos descubriendo lo que el Espíritu dice a través de esta carta y también permitamos que el Espíritu nos hable a nosotros a través de lo que esta carta dice. Así que, como lo hemos hecho en todas las otras cartas, vamos a ir paso por paso mediante la estructura de la carta. Y tienen, como en todas las cartas, una presentación. Y la presentación dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bien, habíamos visto que las 7 estrellas son, como lo dice en el primer capítulo de Apocalipsis, también lo hemos visto en la carta a la iglesia de Éfeso, las 7 estrellas son los líderes, los ángeles de las iglesias, es decir, el liderazgo de la iglesia. Aquel que puede ser un pastor, un anciano, un líder que está guiando a una congregación. Y dice el que tiene las 7 estrellas, es decir, habíamos visto que el Señor tenga las 7 estrellas en la carta a Éfeso vimos, y también en el capítulo 1 dice que la tiene en su diestra, lo que habíamos visto que era la autoridad del Señor sobre los líderes. Por lo tanto, aquí se reitera ese título del Señor o esta característica con la cual Él se presenta, diciendo que Él tiene el gobierno, la autoridad sobre la iglesia, sobre los líderes, sobre los que Él ha delegado autoridad para que dirijan a una congregación. Pero también dice aquí, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando leemos esta frase, los 7 espíritus de Dios, alguno podría confundirse y decir,
pero no era que había un solo Espíritu, el Espíritu Santo. El tema aquí es que realmente es un solo Espíritu, pero tiene 7 aspectos, 7 características. El número 7 en la Escritura siempre nos habla de la plenitud. Es decir, los 7 Espíritus de Dios está hablando de la plenitud del Espíritu Santo en sus 7 características. Y esas 7 características las vamos a encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 2. Dice, hablando del Señor Jesús, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estas 7 características, estos 7 aspectos del Espíritu Santo es lo que le dan a la iglesia la plenitud del Espíritu. Y esta plenitud estaba representada en el tabernáculo y también en el templo mediante el candelabro de 7 brazos que es la menorá. Y esta plenitud del Espíritu es tan necesaria para la iglesia porque en definitiva es el Espíritu el que le da inicio, nacimiento a la iglesia, y es por medio del Espíritu que la iglesia existe, vive, se puede desarrollar, crecer, se puede manifestar. Por lo tanto, la presencia del Espíritu en la iglesia es vital. No es simplemente una opción. La presencia del Espíritu es vital. El Espíritu Santo es sumamente importante y hay un autor que se llama Francis Chan que dice lo siguiente: hay iglesias que si el Espíritu Santo les fuera quitado ni cuenta se darían. Es triste pensar en una iglesia que si el Señor un día decidiera sacar su Espíritu de allí, la iglesia siguiera como si nada y no se dieran cuenta de que les fue quitado el Espíritu. ¿Por qué? Esto significa que hay iglesias que están haciendo todo en fuerzas humanas y logran cosas en fuerzas humanas, logran crecer incluso en fuerzas humanas, pero eso no significa que sea una iglesia viva espiritualmente, porque necesitamos la presencia del Espíritu Santo para tener vida, porque Él es el Espíritu de vida. Francis Chan también dice: si yo fuese Satanás y mi objetivo final fuese frustrar el reino y los propósitos de Dios, una de mis principales estrategias sería conseguir que los asistentes a las iglesias ignorasen al Espíritu Santo. Lamentablemente, el diablo lo consiguió. En muchos lugares el diablo consiguió eso. Consiguió que se ignore la presencia del Espíritu Santo. En muchos lugares y en muchas iglesias no van a decir una herejía contra el Espíritu. Y muchas van a decir: nosotros creemos y nosotros sabemos que está, pero con sus hechos van a negar la obra del Espíritu allí, en esa congregación, o muchos cristianos también en sus propias vidas. Por eso creo que el diablo en esto ha hecho un trabajo con mucha eficacia de hacer que muchas iglesias ignoren la presencia, algunos hasta la nieguen, algunos hasta tengan temor de la presencia del Espíritu Santo, otros se mantienen distanciados de Él, no queriendo indagar demasiado, cuando en realidad, mientras más cerca estemos de Él, más cerca estaremos del Señor, porque Él es el que fue enviado a este mundo a cumplir un ministerio de conectarnos con el trono, con el Padre, con el Hijo, de gobernar la iglesia, un ministerio de capacitar a los cristianos, darles dones, darles manifestaciones y cosas que son totalmente necesarias para la iglesia. Por lo tanto, tenemos que entender que la iglesia lo necesita. Sin el Espíritu Santo, la iglesia
muere. Y es por eso que el mensaje de esta carta es un mensaje de exhortación a volver a la comunión, a la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Podemos leer algunos versículos, como por ejemplo Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida me libra de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, necesito ese Espíritu en mi vida para que la vivifique. Otros textos, por ejemplo, leemos en Génesis 1:2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entendemos en el contexto de este capítulo que el Espíritu se movía para traer vida, para generar el ambiente de la vida. También lo podemos ver como una figura allí cuando Dios crea a Adán y sopla aliento de vida sobre Adán. Pero otros pasajes como Isaías 44, 3 y 4 nos dicen que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. El Espíritu Santo trayendo vida donde no la hay o donde ya había dejado de existir. En un lugar desértico, allí el Espíritu Santo se manifiesta trayendo vida. Y esta es una profecía para Israel, pero es una profecía que el principio también lo podemos tomar nosotros, que cuando no hay vida espiritual, solamente el Espíritu Santo puede traernos esa vida. Ezequiel 37 es obviamente una referencia a este espíritu de vida que trae resurrección en aquel valle de huesos secos. Por lo tanto, también nos habla de la vida que trae el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu para traer la vida. También al Espíritu lo necesitamos día a día para ser vivificados. Por ejemplo, Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermoso ministerio el del Señor, que hace vivifica el espíritu de los humildes y sana, vivifica el corazón de los quebrantados. Eso es una tarea, un ministerio del Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo, en Él está la promesa de vivificar estos cuerpos mortales. No solamente cuando venga el Señor y seamos resucitados y hemos muerto o transformados para ser llevados a la gloria. Esa es parte de la promesa, pero hoy el Señor puede vivificar estos cuerpos mortales, darnos fuerza, ayudarnos para ser lo que tenemos que ser en el Señor. Segunda de Corintios 3:6 dice: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Un versículo muy conocido. Pero entendemos de aquí que si nosotros nos ajustamos a la letra y vivimos queriendo solamente estar ajustados a la letra nos termina matando, porque la letra nos lleva a la religión, y la religión es un espíritu que atenta contra el Espíritu Santo, contra lo que viene del Espíritu Santo. Por ejemplo, los fariseos tenían mucha letra, pero en esa letra
en esa religión que vivían, no pudieron ver a Dios caminando al lado de ellos, al Señor Jesucristo. No pudieron ver la manifestación de Dios frente a sus propios ojos, porque la religión, la letra, les tapaba, les vendaba los ojos y no podían verlo a Él. Sin embargo, aquellos que no tenían esta letra que les tapaba los ojos, pudieron verlo, porque el Espíritu da vida. La religión, la letra, mata. Esta es la gran verdad que vivimos en el Señor. Los hombres, por causa del pecado, hemos muerto en delitos, en pecados, y estamos muertos. Nacemos espiritualmente muertos. Pero cuando llegamos al Señor y Él nos bautiza con su Espíritu, nos sella con su Espíritu, somos resucitados espiritualmente y nacemos a una vida espiritual. Por lo tanto, gracias al Señor, hoy podemos tener esa vida espiritual, la cual por supuesto no podemos descuidar. Vamos a ver ahora los regaños y la advertencia que continúan inmediatamente de la presentación. El Señor dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Habiendo visto lo necesario que es el Espíritu Santo, lo imprescindible que es para la iglesia, este regaño es muy fuerte, porque el gran problema que estaba teniendo, como ya lo dijimos, esta congregación, este liderazgo, era la ausencia o la falta de vida en el Espíritu. El Señor le habla de tres cosas que son las que Él dice: yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y esto nos habla de la apariencia, aparentar algo que en realidad no es, querer mostrar algo que en realidad no está, querer mostrar una vida espiritual cuando en realidad no está esa vida espiritual, querer fingir simplemente. Y el Señor dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Qué duro que es que el Señor diga eso. Yo te conozco, eres pura apariencia. Qué duro que es que el Señor diga esas cosas. Por lo tanto, esto nos tiene que hacer reflexionar, a ver, ¿qué estoy mostrando? ¿Lo que muestro condice con lo que vivo? ¿Lo que muestro a los demás se condice con lo que realmente vivo en mí y en relación con Dios? ¿O soy pura apariencia? En el segundo punto dice esto: afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, que había cosas que ya murieron, cosas espirituales, porque ese es el contexto de la carta. Había cosas que eran del Señor, que habían nacido en el Señor, que eran espirituales, pero que las habían dejado morir. ¿Y por qué las habían dejado morir? Posiblemente la negligencia, la falta de preocuparse por las cosas del Señor. Afirma, dice, lo que están para morir. Es decir, salva lo que aún no ha muerto. Salva lo que todavía no murió. Qué triste que es saber que el Señor pudo haber trabajado con nosotros y habernos dado en el Espíritu cosas muy buenas, haberlas vivido, pero al día de hoy no tenerlas, haberlas dejado morir. Porque en el Señor pueden nacer muchas cosas. Pueden nacer muchas cosas en nosotros, en nuestro ministerio, en la iglesia, pero si no tenemos el suficiente cuidado, la atención
si no somos diligentes, esas cosas pueden morir. Y si mueren, nos vamos quedando cada vez con menos del Señor y menos de lo que Él quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. En el tercer punto dice, no he hallado tus obras perfectas. La palabra perfectas ahí quiere decir que no han sido completadas, terminadas. Esto también nos puede estar hablando de una falta de diligencia. Es decir, lo que tenías que hacer no lo has hecho y no está terminado, no está completado. Yo te he dicho, yo te he marcado lo que tienes que hacer, pero no lo has hecho, no lo has completado. Tremendos regaños del Señor. Si seguimos leyendo un poquito más adelante, dice así, acuérdate. ¿Qué cosas? ¿De qué se tenía que acordar? Es interesante que le dice acuérdate de la misma manera que le dijo a Éfeso. Acuérdate de que de lo que había recibido y oído. Tenía que guardarlo y tenía que arrepentirse. ¿Qué había recibido? ¿Qué había oído? No lo sabemos. Pero seguramente era algo que había recibido de Dios, que había oído de Dios y ahora no lo tenía. O no lo estaba guardando, porque aquí la palabra guardar, según el griego, tiene que ver con custodiar, como con un soldado que está custodiando un tesoro. El Señor le está diciendo, acuérdate de lo que recibiste y oíste y arrepiéntete. Es decir, el camino por el que estás yendo no es el camino que debes ir. Vuélvete de ese camino. Da un giro de 180 grados en dirección totalmente contraria a la que estás yendo. Probablemente este líder y esta iglesia estaban caminando en un sentido en el cual la presencia de Dios y todo lo espiritual, la presencia del Espíritu Santo no estaba siendo tenida en cuenta. Y entonces se le dice, vuelve hacia allá. Arrepiéntete, vuelve de donde nunca tendrías que haberte desviado. Luego dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto inmediatamente nos hace pensar en aquella frase del Señor Jesús que nos remite a su segunda venida, acerca de que Él viene como ladrón en la noche, de manera sorpresiva, inesperada. Y esto también me hace pensar en algo que ya he compartido, y es que para los que están muriendo espiritualmente, la venida del Señor no va a ser algo grato, algo agradable como debería serlo. Por eso tenemos que invertir en nuestra vida espiritual, estar conectados con su Espíritu y poder vivir de una manera acorde a lo que el Señor espera de nosotros. La ciudad de Sardis, para tener un dato de por qué el Señor le está diciendo que iba a venir como ladrón en la noche, es una ciudad que tenía varios años a esta altura, estaba de mucho tiempo antes de Cristo, incluso en el imperio de los persas ya estaba esta ciudad, y justamente fue atacada, sitiada, conquistada por Ciro el persa. ¿Cómo lo hizo? Cayó de noche y a través de una grieta en las rocas que rodeaban a esta ciudad creía que estaba resguardada, que estaba protegida, confiada, y sin embargo, por el lugar menos esperado y en la hora menos esperada, cayó este ejército y tomó la ciudad. Pasó a ser propiedad de los persas, después de los griegos con Alejandro Magno. Más de 200 años después de lo de Ciro el persa, esta ciudad fue
atacada nuevamente, y esta vez por Antíoco, que la conquistó de la misma manera, por una brecha y en la noche. Le cayó como ladrón en la noche. Es decir, que esta ciudad no aprendió. Y por eso que este concepto está fresco en esta ciudad. Y en la iglesia también, porque es parte de la ciudad. No aprendió, y el Señor le está diciendo: vendré sobre ti como ladrón en la noche. Si no cambias, si no aprendes, si no te arrepientes y cambias tu manera de estar haciendo las cosas, tu dirección de hacia dónde vas, yo vendré sobre ti. Cambia. Lo bueno es que el Señor, en su misericordia, siempre nos exhorta y nos llama la atención, porque Él no nos quiere ver muertos, ni nos quiere ver muriendo. Al contrario, Él quiere que vivamos, que espiritualmente estemos vivos. Pero, como dijimos en la carta anterior, el Señor da tiempo y el tiempo se agota. Y cuando el tiempo llega a su límite, ya está, el juicio cae. El pero, en esta carta dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es interesante que, a diferencia de las otras iglesias en las cuales hubo un pero, ese pero tenía que ver con un mensaje bueno que estaba recibiendo la iglesia, pero algo malo había. Acá es totalmente al revés. Acá la carta es toda negativa, mala, pero este pero es un pero positivo. Es un pero bueno. ¿Cuál es el pero? Que habían algunas personas dignas. Dice que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Nuevamente estamos hablando, como lo vimos en las otras cartas, del remanente fiel. Un grupo de personas que se determina a vivir conforme al Señor, conforme a la palabra, conforme al Espíritu, pese al ambiente en el que están, pese a las circunstancias. Como lo habíamos dicho en la carta anterior, un ambiente no nos determina. Nos puede condicionar, pero no nos determina. Y aquí hay personas que lo demuestran. Hay personas que dicen que no han manchado sus vestiduras, no se han involucrado en el pecado. Y saben que esta iglesia está en una ciudad donde no tenía persecución, donde no tenía opresión, donde había riquezas, había de todo. Sin embargo, todo ese todo no servía. No servía para la vida de la iglesia. Porque la iglesia puede tener todo, pero si no tiene el Espíritu no tiene nada. Y una iglesia puede no tener nada materialmente, pero si lo tiene el Espíritu lo tiene todo. ¿Qué tan dignos somos en el Señor? ¿Qué tan dignos somos de que el Señor diga: estos no se han manchado las vestiduras, por lo tanto andarán conmigo en vestiduras blancas? ¿Somos dignos de eso? Quizás tengamos que rever nuestras vestiduras, nuestra relación con el Señor, rever lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo la vida espiritual. Te dejo el desafío. El premio por la victoria dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente se mencionan las vestiduras blancas. Y por supuesto que esto representa la santidad, representa lo eterno, el cielo, el lugar donde el pecado no está y donde no hay estorbos para tener
una comunión con Dios. Las vestiduras blancas representan una naturaleza que es la divina y que es lo que el Señor nos quiere dar y quiere que estemos así siempre. El apóstol Pablo constantemente nos habla de estar vestidos de Cristo, revestidos de Él y desechando el vestido del viejo hombre. En la eternidad, con el Señor, donde ya no hay pecado, nuestra naturaleza será pura completamente. Mientras tanto, hoy tenemos vestidos que debemos cuidar. En este mundo debemos cuidar de que no se manchen a causa del pecado y de la corrupción de este mundo. Esto es como que saliéramos a la calle con un guardapolvo blanco y tenemos que cuidarlo de que no se manche. Y a cada paso hay formas de mancharlo, lugares donde vamos donde podemos mancharlo. Por lo tanto, tenemos que tener atención de no manchar nuestras vestimentas. Y si son manchadas, tenemos la sangre del Señor Jesús para lavar nuestra vestimenta y poder vivir de esa manera santa y pura delante de Él. También dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es muy significativo porque se está hablando de un libro que tiene muchas citas en la Biblia. Pero para que podamos entender también un poquito, en las ciudades contemporáneas de la Grecia del primer siglo, se acostumbraba a tener un registro de los habitantes de la ciudad. Ese libro se llamaba el libro de los vivientes o de la vida. Y cuando alguien nacía se lo registraba allí. Cuando alguien moría se lo sacaba. Es interesante porque justamente el Señor está hablando en esta carta de la vida y la muerte en el Espíritu. La vida en el Espíritu y la muerte en el Espíritu. Entonces, aquí está diciendo a los vencedores, a los que viven en el Espíritu y no dejan morir, y ellos mismos no mueren espiritualmente, dice, no los borraré del libro porque no van a morir, están viviendo, viven. Este libro ha sido mencionado en muchas ocasiones en la Biblia. Y dice, por ejemplo, en Éxodo 32, 31 al 33, dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. En la idea de la vida y muerte para este libro, para estar anotado en este libro, esto condice muy bien, porque dice, el que pecare contra mí, a ese raeré. Es decir, que el que peca contra Dios muere. También podemos leer en el Salmo 69, 28, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y allí el salmista está hablando de los pecadores. También en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, no vivía espiritualmente. El que no está escrito en el libro de la vida es porque no está viviendo espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Por eso, la muerte segunda, de la que ya hemos hablado, puede apoderarse de ellos y ser lanzados al lago de fuego. Por lo tanto, si vivimos espiritualmente, estamos en el libro. Y en Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nuevamente, y hablando de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, dice, no entra nadie ahí que no esté inscrito en el libro de la vida.
Solamente los que están inscritos en este libro van a entrar a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. Por último, como dice también el premio para los vencedores, dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué interesante es esto, confesar, dar testimonio. Es como que el Señor Jesús está diciendo: a esta persona yo la conozco, sé quién es, doy fe de que es un cristiano verdadero. Qué bueno que es saber que el Señor puede, como decimos vulgarmente, dar la cara por nosotros. Dice: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, de los seres celestiales. En Mateo 10, 32 y 33, el Señor Jesús decía lo siguiente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí, este versículo está directamente relacionado y entrelazado con el premio a los vencedores de esta carta. ¿Por qué? Porque dice: a los que me confiesen delante de los hombres, yo los voy a confesar. ¿Qué significa confesar delante de los hombres? Es dar testimonio, es predicar al Señor Jesús, es no avergonzarse. Y los que viven una vida espiritual, realmente esos son los que pueden cumplir con esto. Los que viven una vida espiritual no se avergüenzan del Señor, de su nombre, lo confiesan a los hombres pese a todo. Ahora, dice: los que hacen eso, yo los confieso delante de mi Padre. Están vivos espiritualmente. Solamente los que están vivos espiritualmente no se avergonzarán del Señor y hablarán de Él. Por lo tanto, el Señor confesará delante del Padre y de los ángeles el nombre de aquellos. Pero también dice: pero a los que me nieguen, yo también los negaré. Esto está directamente relacionado. Confieso delante de los hombres, mi nombre será confesado delante del Padre y de los ángeles. Niego al Señor delante de los hombres, mi nombre será negado delante del Padre y de los ángeles. Lucas capítulo 12, versículos 8 y 10 dicen: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Este pasaje de Lucas es similar al de Mateo. El mismo principio, solamente que se agrega el hecho del respeto al Espíritu Santo. El respetar al Espíritu tiene que ser una prioridad en nuestras congregaciones. El darle lugar, actuar, permitir que Él sea el que hable, que empodere, que capacite, que guíe, que gobierne la iglesia. La iglesia no es de los hombres. Por eso el Señor Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano y el que tiene los 7 espíritus de Dios. La iglesia no es de los hombres. Pero cuando los hombres se apropian de la iglesia y se levantan como soberanos en la iglesia, entonces la iglesia comienza a perder el eje, a desenfocarse y termina siendo solamente una empresa humana. Y no es a lo que el Señor nos ha llamado. Queridos hermanos, escuchemos lo que el Espíritu nos está diciendo en esta hora. Tenemos que darle lugar en la iglesia y en nuestras vidas. Te invito a que tengamos un tiempo de oración. Oramos. Señor amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, papá, por el mensaje de esta carta. Y Señor, te pedimos perdón si en alguna forma hemos dejado al Espíritu Santo fuera de nuestras actividades, fuera de nuestro avance como iglesia, como individuos.
Perdónanos porque sabemos que el Espíritu fue dado a la iglesia para que nos capacite, nos empodere, para que nos guíe, para que Él nos muestre y glorifique a Cristo, para que nos enseñe, para que nos guíe a toda verdad y aún nos muestre lo que ha de venir. Es todo su ministerio tan amplio. Perdónanos si hemos dejado afuera o no lo hemos tenido en cuenta, lo hemos ignorado. Perdónanos. Y que podamos vivir vidas como hijos y como iglesia llenos del Espíritu para que seamos la iglesia que tú quieres que seamos. A ti te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en la próxima prédica. Adiós.